Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a ver el segundo ejercicio de mezcla de gases. El enunciado nos dice que se cuenta con una mezcla de dióxido de carbono y nitrógeno gaseoso con una composición másica de 30% de nitrógeno gaseoso y el resto de dióxido de carbono. Dicha mezcla se encuentra a 500 milímetros de mercurio de presión a una temperatura de 50 Kelvin. Cuando se agrega el 40% de la mezcla inicial, se observa que la temperatura aumenta en 25 grados centígrados. Calcular, inciso A, la presión final de la mezcla, inciso B, la masa 1, inciso C, la masa de nitrógeno gaseoso agregado. Considerar el volumen igual a 20 litros. Muy bien, lo primero que debemos hacer, como en todos los ejercicios, sacamos nuestros datos. Y lo primero que vemos en el estado 1 nos dice que tenemos dióxido de carbono, nitrógeno gaseoso a temperatura de 50 Kelvin y presión de 500 milímetros de mercurio. En el estado 2 nos dice que se aumenta, aquí se va a aumentar el 40% de la mezcla número 1, o sea, el 40% de la masa 1. Entonces, en el estado 2 vamos a tener dióxido de carbono, nitrógeno gaseoso y la masa agregada. La presión 2 va a ser nuestra incógnita y la temperatura 2 va a ser la siguiente. Nuestra temperatura 2 nos dice que va a ser la temperatura 1 más un delta de temperatura. ¿Por qué estamos haciendo eso? Nos vamos a dar cuenta cuando nos digan que aumenta en, esta palabra va a ser clave. Porque si nos dice que aumenta en, debemos aumentarle ese parámetro de temperatura. Pero debemos hacerlo de la siguiente manera. Para nosotros, este va a ser un dato muy importante, una variación de delta de grado Celsius va a ser igual a una variación de delta de grado Kelvin. Con esa aclaración vamos a armarnos la ecuación. Temperatura 2 va a ser igual a temperatura 1, 50 grados Kelvin, más la temperatura, el delta de temperatura que nos dice que son 25 grados centígrados. O sea, 25 variación de grados centígrados va a ser igual a 25 de variación en Kelvin. Entonces, acá van a ser 25 grados Kelvin, dándonos un total de 75 grados Kelvin como temperatura 2. Es muy importante que sepamos diferenciar las palabras en el enunciado. Bien, una vez teniendo ya la temperatura 2, lo único que debemos hallar es la presión 2. Ahora vamos a sacar la ecuación que nos va a ayudar a resolver todos los incisos, que va a ser la masa 1 más la masa agregada va a ser igual a la masa 2, donde nuestra masa agregada es el 40% de la masa 1. Entonces, vamos a tener que 1.4 de la masa 1 va a ser igual a la masa 2. Entonces, de la ecuación de estado sabemos que presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por temperatura. Entonces, como el número de moles puede ser masa sobre el peso molecular, ya vamos a tener la masa, entonces despejamos masa, donde masa va a ser igual a la presión por un volumen por una masa molecular dividido entre la constante R por T. Una vez teniendo esta relación, insertamos en nuestra ecuación principal, que nos dice que 1.4 de la masa 1. Masa 1 va a ser la presión 1 por el volumen por el peso molecular dividido entre constante R por temperatura 1 igual a masa 2 va a ser igual presión 2 por el volumen por el peso molecular dividido entre constante R por temperatura 2. Muy bien, ahora vemos que el volumen es constante, peso molecular también y la constante R también.
Entonces lo que nos queda una relación de 1.4 de la presión 1 dividido entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido entre la temperatura 2. Muy bien, entonces ya solo nos queda reemplazar los datos en la ecuación. Ahora solo reemplazamos los datos, entonces nuestra presión 2 va a ser igual a 1.4 por presión 1 por temperatura 2 dividido entre la temperatura 1. Entonces, nuestra presión 2 va a ser igual a 1.4 de presión 1. Presión 1 son 500 milímetros de mercurio por la temperatura 2 son 75 Kelvin dividido entre temperatura 1 que son 50 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, entonces nos da un resultado de presión 2 igual a 1050 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces ya tenemos el resultado de la presión final de la mezcla. Ahora para el inciso B nos pide la masa 1. Vamos a utilizar igual la ecuación de estado que nos decía que presión por volumen iba a ser igual a la masa sobre el peso molecular por R por T, recordando que esto era igual al número de moles. Entonces, acá despejamos masa, que va a ser nuestra masa 1, va a ser igual a la presión 1 por el volumen por el peso molecular dividido entre la constante E por la temperatura 1. Bien, observamos que el dato de la constante lo tenemos, dato de la presión 1 también, volumen nos dice que son 20 litros y la temperatura 1 también. ¿Qué necesitamos para hallar el peso molecular? Recordamos que la fórmula del peso molecular es igual a la fracción molar, en este caso del dióxido de carbono, por el peso molecular del dióxido de carbono, más la fracción molar del nitrógeno gaseoso por el peso molecular del nitrógeno gaseoso. Entonces, lo primero que debemos hallar es los pesos moleculares de ambos componentes. ¿Cómo vamos a hallar estos datos? En base a este dato del 30% de nitrógeno en composición másica. Bien, ¿qué significa la composición másica? ¿Cómo hacemos para hallar la fracción molar? Vamos a empezar diciendo que la fracción molar, vamos a tomar el caso del dióxido de carbono, va a ser igual al número de moles de dióxido de carbono dividido entre el número de moles totales. Es decir, número de moles de dióxido de carbono dividido entre número de moles de dióxido de carbono más número de moles de nitrógeno gaseoso. Entonces, el número de moles hemos dicho que era igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces, vamos a decir que la fracción molar del dióxido de carbono va a ser igual a número de moles de dióxido de carbono, masa de dióxido de carbono dividido entre el peso molecular del dióxido de carbono, dividido entre número de moles, lo mismo de dióxido de carbono, masa del dióxido dividido entre el peso molecular del dióxido de carbono más masa del nitrógeno gaseoso dividido entre el peso molecular del nitrógeno gaseoso. Entonces, ahora, con estos datos debemos hacer la siguiente operación. Fracción molar del dióxido de carbono va a ser igual a, hallamos el mínimo común de estos componentes, que va a ser lo siguiente: peso molecular del nitrógeno gaseoso por la masa del dióxido de carbono más el peso molecular del dióxido de carbono por la masa de nitrógeno. Todo dividido entre el peso molecular del nitrógeno por el peso molecular del dióxido de carbono. Y el numerador lo copiamos tal cual. Bien, ahora podemos observar que peso molecular del dióxido de carbono se puede simplificar.
Entonces pasamos a hacer lo último de esta operación matemática, que va a quedar, va a ser la masa del dióxido de carbono por el peso molecular del nitrógeno, va a pasar a multiplicar acá el numerador. Entonces quedaría el peso molecular del nitrógeno por la masa del dióxido de carbono más peso molecular del dióxido de carbono por la masa del nitrógeno. Entonces, ahora tenemos que si nosotros multiplicamos por la masa, si nosotros dividimos a cada uno de los componentes entre masa total, y acá también los dividimos entre masa total para todos, vamos a tener que la fracción molar del dióxido de carbono va a ser igual a, pasamos a dividir masa del dióxido de carbono dividido entre la masa total por el peso molecular del nitrógeno. Todo esto dividido entre el peso, la masa del dióxido de carbono dividido entre la masa total por el peso molecular del nitrógeno más la masa del nitrógeno dividido entre la masa total multiplicado por el peso molecular del dióxido de carbono. Bien, entonces ahora lo que tenemos acá, que masa de dióxido dividida entre la masa total es el porcentaje másico que tenemos de dióxido de carbono. Lo mismo acá y lo mismo acá. En el enunciado nos dice que son 30% de nitrógeno gaseoso, entonces acá es el 30% y el resto de la mezcla es dióxido de carbono. Entonces esto es igual a 70% y acá también son 70%. Entonces lo único que nos queda es reemplazar el peso molecular del dióxido de carbono del nitrógeno gaseoso van a ser 70% por 28 del nitrógeno gaseoso dividido entre 70% por 28 más el 30% por peso molecular del dióxido de carbono son 44 gramos mol. Entonces, el resultado para nuestra fracción molar de dióxido de carbono son 0,5976. Entonces, recordamos que la sumatoria de todas las fracciones molares de la mezcla debe ser igual a 1. Entonces, como solo tenemos nitrógeno, la fracción molar del nitrógeno es igual a 0,4024. Entonces, ya tenemos las fracciones molares. ¿Qué debemos hacer? Es netamente hallar la masa 1. Bien, entonces reemplazamos los datos de la fracción molar en nuestra ecuación de peso molecular. El peso molecular de la mezcla va a ser fracción molar del dióxido de carbono 0,5976 por peso molecular del dióxido de carbono 44 más fracción molar del nitrógeno 0,4024 por peso molecular del nitrógeno gaseoso 28. Entonces, ya teniendo esos datos, nos da un total de peso molecular de la mezcla igual a 37,5619 gramos mol. Entonces, recordamos que nuestra ecuación principal para hallar la masa de la mezcla 1 era masa 1 igual a presión 1 por el volumen 1 por el peso molecular de la mezcla que ya tenemos dividido entre R por T. Entonces, nuestra masa 1 va a ser igual a presión 1, 500 milímetros de mercurio. 500 milímetros de mercurio por volumen 1, nos dice que asumamos 20 litros, por el peso molecular de la mezcla, 37,5619 gramos mol. Todo esto dividido entre
la constante R. ¿Cuál es el valor de la constante R? Como estamos trabajando en milímetros de mercurio, son 62.4 milímetros de mercurio por litro dividido entre Kelvin por mol por la temperatura 1, que son 50 Kelvin. Vemos ahora las unidades: milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, litro con litro, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Nos da el resultado en gramos, con un resultado de la masa 1 de masa 1 igual a 120.39 gramos. Y ese es el resultado de nuestro inciso B. Ahora, para el inciso C, nos dice que el inciso C lo vamos a hacer acá directamente porque ya es muy cortito. El inciso C nos pide la masa del nitrógeno gaseoso. La masa del nitrógeno gaseoso va a ser masa del nitrógeno gaseoso. Nos dice que siempre están en un porcentaje de 30% de nitrógeno. Entonces va a ser el 30% de la masa agregada. ¿Y cuál es la masa agregada? La masa agregada nos dice que son el 40% de la masa 1. Entonces, nuestra masa del nitrógeno va a ser igual al 30% de ¿qué? De la masa agregada, que son el 40% de la masa 1. Nuestra masa 1 tiene un valor de 120.39 gramos. Entonces, teniendo el valor de masa de nitrógeno, va a ser igual a 30% del 40% de la masa 1, son 120.39 gramos. Entonces, nuestra masa de nitrógeno va a ser igual a 14.47 gramos. Y ese es el resultado de nuestro ejercicio.